Bueno, me parece que le está diciendo Valentín, ¿te hemos llamado ya al aire? Sí, está, ahí está. Bueno, preséntalo, Ricardo. Perfecto, sí. Nos vamos a comunicar entonces con Julio Leiva, militante, periodista, secretario general del movimiento Octubre de Santa Fe y responsable de la Mesa Litoral Centro del Peronismo de la Soberanía. Julio Leiva, muy buenas tardes. Hola Julio, ¿estás ahí? Un gusto de escucharlos. ¿Cómo te va? Un gusto. ¿Cómo estás? Bien, por suerte. ¿Cómo te la tratando estos días con estos fríos? Tranquilo. Más preocupado, justamente como tu compañero decía, más preocupado por la gente que no tiene dónde dormir que por el frío propio, porque uno al menos por ahora puede paliar la situación, pero hay demasiada gente en Rosario que no tiene dónde refugiarse. Sí, porque vos estás en el área social, ¿no es cierto? Exacto. Contale un poquito a la gente cómo te estás dedicando vos, qué estás haciendo en este momento con esta crisis justamente. No, nosotros trabajamos ya desde hace muchos años con unas 1.600 familias de Rosario con las que intentamos reinsertarlos dentro del campo laboral, con el autoempleo, formas cooperativas y de producción. Ahora estamos coordinando con la gente de Ciudad Futura hacia una empresa pública no estatal del alimento y intentando también desarrollarlo territorialmente de manera que toda la población pueda tener acceso. ¿Qué es eso? Dada la situación de la carestía de la vida y la falta de empleo, ¿no? ¿Qué es específicamente eso? La empresa pública del alimento tiene tres patas, una es organizativa, otra es productiva y otra es comercializadora. Acá muchas personas han tenido la capacitación laboral para poder desarrollar una tarea de producción alimentaria, ya sea de alimentos frescos, como pueden ser verduras de hojas, hortalizas, cría de pequeños animales de granja, y realmente no tienen dónde comercializarlo, no se pueden conocer generalmente entre ellos mismos para poder sostenerse en una forma organizativa que puedan canalizar la comercialización de esos productos. Creo que desde el gobierno de Macri, cuando se retira por ejemplo, el monotributo agropecuario para las familias que estaban dentro de lo que era agricultura familiar, le han quitado la posibilidad de comercializar en lo que se llama la economía formal sus productos, porque no pueden facturarlo. Entonces, por ejemplo, hoteles y restaurantes no pueden consumir esos productos porque no lo pueden facturar, porque no tienen monotributo social de esta característica de agricultura familiar. Entonces no lo pueden vender en formas tradicional, digamos, lo tienen que vender casa por casa o en algunas ferias itinerantes que se pueden realizar en la ciudad de Rosario, pero no todos acceden a esos puestos. Entonces hay mucha producción, poca comercialización y la gente va perdiendo la esperanza de que puede subsistir con eso, ¿no? Claro. Así que nosotros estamos en un proceso de organización de esos productores para que puedan tener una salida comercial. Y organizándolos vamos a pensar en mercados de cercanía, de manera que también la población que tiene menos recursos pueda tener acceso a los productos cotidianos, como se conoce en lo que se denomina precio justo, o sea, eliminando toda una cadena de intermediarios que encarecen el producto, ¿no? Porque uno termina sabiendo que del productor a la góndola de un comercio de grandes superficies o un comercio de cercanía de su barrio, a veces termina valiendo 300 veces más de lo que el productor lo está comercializando, ¿no? Así que eso sería el área comercial. Y bueno, mucha gente también a través del programa, el ex salario social complementario o qué sé yo, Argentina Trabaja o Ellas Hacen, que fueron diferentes programas con los que se fueron desarrollando capacitación y producción de diferentes tipos, quedaron vacantes las situaciones por falta de financiamiento del Estado, ¿no? Ante la ausencia de programas sociales
concretos y reales de parte del gobierno nacional y del gobierno provincial, desfinanciándolo, porque no lo cerraron, pero lo fueron desfinanciando o fusionando con otros programas superiores que en realidad no llegan al interior del país. Estas personas quedaron sin proyección de sus expectativas de empleo. Entonces, agrupándolos podemos ayudarlos mutuamente y tratamos de terminar en una idea que tenemos de desarrollar una planta productora de alimentos secos y húmedos, como por ejemplo el envasamiento de legumbres en carácter seca y húmeda, en bolsas y en latas, y la posibilidad de producir también fideos secos, que lo consume tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial y municipal, ya que hacen asistencia alimentaria y a veces compran a mayoristas a un precio que no es el más ventajoso, y podrían tener una doble situación, ya que podrían comprar a menor precio, dar empleo a unas 300 familias y en una planta productora de este tipo de alimentos, y habría un circuito virtuoso de la economía local, ¿no? Está bueno. Y escúchame, pero en este momento la Nación compraría, porque si se está hablando de que están tirando alimento vencido, porque no lo quieren nosotros tirar. estaríamos en la posibilidad de ofrecerlo. Depende de la voluntad política de este gobierno, tanto nacional. Acá hay 3 estados, digamos, el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal. Sí. Si los 3 deciden no hacerlo, estaríamos ante la situación de indolencia de los 3 estados, porque te puede fallar uno. Ponerle que el gobierno nacional decida no comprarlo porque le otorgue, como tiene ahora algunos anuncios, esos fondos a la provincia y a los municipios. Pero de todas maneras esos fondos tienen que comprar alimentos, y antes de comprar a grandes proveedores como por ejemplo, qué sé yo, por decirte algo, bueno, no quiero decir nombres porque queda feo, ¿no? Bueno, está bien el problema. Y aparte no nos pagan la publicidad. Obvio. Yo que soy periodista también no. Eso es lo más importante. Así que a los grandes productores, concentradores de alimentos, en realidad no son productores, son mayoristas de alimentos, que no soportarían, digamos, a 90 días sin un gran incremento en el costo de esos productos. Yo creo que invertir sobre una planta productora permitiría por unos cuantos años, digamos, proveer al Estado de esos alimentos, compensando el financiamiento para el inicio de la planta productora. Bien, ¿y cómo lo encontrás al gobierno provincial de Puyaro ante esta ayuda? ¿Lo ve con ganas de ayudar a los productores? ¿No lo ve con ganas? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que en realidad están con un concepto tradicional de la política económica de la provincia de Santa Fe y se limitan a un concepto de ¿cómo se puede decir? Agroexportador, digamos, el viejo modelo oligárquico agroexportador que provee de divisas, con una inconveniencia que siempre la ha tenido esta provincia, que es el hecho de producir commodities, como se denominan comúnmente, que traen dólares a la Argentina para pagar la deuda externa, pero la provincia no recauda sobre esa producción. Recauda muy bajo, digamos. Acá nosotros tenemos todo un cordón industrial aceitero y de exportación granera, no solamente de soja, también de maíz, de trigo, de girasol, y eso, digamos, no está rentando lo que debería ser a través del impuesto a los ingresos brutos y el uso de la costa del Paraná, que está en un 90% privatizado a empresas multinacionales, que nadie puede controlar esos puertos, y eso también es una situación de pérdida de soberanía, no solamente nacional, sino también de la capacidad económica que podría resolver el gobierno de la provincia de Santa Fe. No es particularidad de este gobierno, varios gobiernos hace 25 años más o menos, antes del primer gobierno de Perotti, que no se cobraba ingresos brutos a las aceiteras por una promoción industrial. Bueno, pero en algún momento tenés que cobrarlo, porque recordemos que ya en la década del 90, antes del principio del siglo XXI, estas empresas aceiteras gastaban solamente el 2 por 1000 en salarios. O sea, todo lo demás era ganancia. Todo ganancia.
Es increíble. Y la provincia solo recibía 0 pesos o $0 por ingresos brutos. Recién con el gobierno de Omar Perotti se le cobró el 2% a las aceiteras, sí, bien digo, y el 3% de ingresos brutos a las graneras, lo que también resulta un número irrisorio para la capacidad productiva de la provincia de Santa Fe, y no solo por eso, sino porque fundamentalmente todo lo que es obra pública necesaria para la logística, para transportar esos productos desde los alrededores de la provincia de Santa Fe, son utilizados por las grandes empresas y no pagan un peso. Que ahí se podría generar nuevos puestos de trabajo en este momento que tanta necesidad hay de Pero trabajo. evidentemente el gobierno nacional no tiene capacidad de proyectar empleo para los argentinos. Al contrario, yo creo que con la ley base ha demostrado que el RIGI lo único que viene a proponer es un modelo extractivista de carácter minero, pero cero industria y cero valor agregado a los productos, a la manufactura argentina, ¿no? No, sí. De hecho, la ley base en el RIGI plantea que no están obligados a comprar insumos en la Argentina, lo pueden importar, inclusive maquinarias de carácter usado, antes que comprarlo en la Argentina. Sí. Así que, y tampoco están obligados a liquidar las divisas que puedan lograr por exportaciones. O sea, no es ningún negocio para la Argentina, porque no genera empleo y sí genera fuga de divisas y sí genera, con la política extractivista, un desfalco a todos los argentinos de los recursos naturales que podamos llegar a tener a través de la explotación minera, ¿no? ¿Y cómo pensás que se encuentra en este momento todo lo que sea los movimientos sociales que venían trabajando, venían produciendo, y la nación ha hecho recorte, no ha hecho recorte? Porque la verdad que no se habla, ¿no? Es un silencio total. ¿Cómo está la situación de todos los trabajadores de los planes y que trabajaban con planes, pero hacían en sus trabajos limpieza de zanja y etcétera? En realidad el gobierno de Javier Milei lo que ha hecho es declarar una guerra encubierta a los movimientos sociales, sí, porque son lo que el Papa Francisco suele decir, digamos, la sociedad del descarte, ¿no? Ajá. O sea, no los necesita y no les sirve para el modelo de gobierno que tiene Javier Milei, que es solamente los grandes capitales que sirven para trabajar desde el monetarismo el equilibrio fiscal sin contar el costo social que eso produce. O sea, si acá se mueren 10 millones de argentinos, le resolvemos el problema a Milei, a toda esa clase concentradora, ¿no? Esa oligarquía concentradora de la riqueza producida por cada uno de nosotros. Uh-huh. Es cierto. Así que los movimientos sociales son en realidad un escollo para el desarrollo de la política especulativa financiera que tiene como proyecto económico Javier Milei, y tampoco le sale muy bien, Tampoco le sale muy bien. Le sale bien a los amigos, porque al tener un dólar bajo y un peso alto, lo que logran es que estos señores que tienen grandes capitales puedan comprar en cantidad en la bolsa de comercio o en el contado con líquido, como se suele decir, a través de los bancos, y fugar esas divisas de manera que pauperizan o ponen mucho más chiquita de lo que está las reservas del Tesoro, con el que se tiene que pagar las deudas que se contrajeron con otros gobiernos, ¿no? No, es cierto. Pero bueno, ¿y cómo estás trabajando vos con la gente en este momento de Rosario? Y nosotros estamos trabajando no en áreas de comedores y merenderos, sí estamos trabajando con este proyecto que ya te digo, que está apuntado hacia la empleabilidad y la productividad de los alimentos, fundamentalmente, porque tenemos varios puntos de soberanía que reivindicar, pero no solamente decir tenemos la necesidad de la soberanía alimentaria, o la soberanía de la justicia, o la soberanía de las vías navegables de la provincia de Santa Fe, o del río Paraná, digamos, mal llamado hidrovía, que en realidad es la troncal Paraná-Paraguay,
Y también sobre la logística nacional, porque eso es lo que hace un poco como define el peronismo en sus banderas, la soberanía política, la independencia económica, y todo eso nos traería la movilidad social ascendente a partir del salario que generarían los empleos, y eso nos permitiría tener justicia social, ¿no? Obvio. Escúchame, una pregunta. En este momento de que se está planteando tanto como que el problema del país es la parte social, que todo el gasto viene de la parte social, que hoy más en este momento hasta con los discapacitados se están agarrando. Parece que los discapacitados es la gran pérdida, toda la gente es la pérdida del país. ¿Vos cómo lo ves? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Cómo lo ves vos? No, yo creo que en realidad, digamos, lo que el gobierno de Javier Milei no está asumiendo es el rol de administrar el bienestar de la población que le corresponde por administrar el Estado. Es su gobierno. El gobierno no es algo que se tenga que desentender constitucionalmente del bienestar de la población en su conjunto. Después, digamos, cada uno tendrá prioridades, qué sé yo. Macri no tuvo la salud como prioridad. Uh-huh. Evidentemente Javier Milei tampoco. Lo transforman derechos en bienes de cambio, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si no tenés plata no lo podés tener. Entonces, si la sociedad no puede tener salud porque no lo puede pagar, porque a su vez Javier Milei los deja sin trabajo, al no tener desarrollo industrial y no tener infraestructura del Estado, porque está echando trabajadores del Estado, pero también trabajadores del área privada, casi 80.000 trabajadores de la construcción. En los primeros 3 meses del gobierno de Milei sufrieron despidos. Sí. O sea, a esta altura tenemos toneladas de personas sin empleo, casi 230.000 empleos perdidos en los 7 meses de gobierno, 8 meses de gobierno de Javier Milei. Así que lo que estamos viendo es que también hay un correlato en el gobierno provincial y en el gobierno municipal, porque no protegen los empleos de sus propios conprovincianos y conciudadanos, ¿no? Así sí, además también eso es real. El tema de la construcción, por ejemplo, yo lo que veo en el barrio es de que, claro, viste, la gente que tiene un nivel, estoy hablando de una persona que cobra un sueldo bajo, pero un sueldo, no puede arreglar la casa, entonces no contrata al muchacho para arreglar, no contrata al chico para cortar el pasto, que también era un empleo que estaba dando vuelta, y también esa gente yo tengo gente albañiles que están sin trabajo porque trabajaba para gente común. No estoy hablando de gente rica, millonaria, estoy hablando de gente común. No, seguro. Y que esa gente ya no puede sostenerlo. La que más consume. Claro. Realmente la que tiene menor capacidad de ingreso es la que más consume cosas cotidianas. Por ejemplo, muchas veces vos vas a escuchar al almacenero o al supermercadista de tu barrio decir, no, porque estos negros que cobran planes. Bueno, pero él vive de esos negros que cobran planes. Sí. Porque son los que van a comprarle. Sí. El dueño de una empresa no le va a comprar al almacenero a las 9 de la noche cuando viene de trabajar, porque no se va a comer a un restaurante. Es verdad, es así. Y puede ser una familia que le consuma, que sea una pequeña empresa que le consuma en el mercado de cercanía o en el comercio de cercanía, pero son miles de familias que transitan por su comercio todos los días para comprar una bolsita de azúcar, un kilo de pan, un pedazo de carne. O sea, no entienden cómo defenderse a sí mismos. Me parece que hay un gran conflicto de reflexión sobre los intereses de una pequeña burguesía y una mediana burguesía de la Argentina, que no reflexiona que en realidad favoreciendo modelos como estos que lo único que hacen es favorecer las grandes superficies de comerciales que terminan fugando las divisas porque no liquidan ni invierten acá en un supermercado, no invierten nada. Tendrá 100 empleados que les paga un salario bajo y después no produce nada. No tiene mercado de empleo indirecto, ni produce nada, ningún valor agregado excepto la especulación. Entonces no se entiende cómo esos comercios pueden aumentar sus precios de manera desmedida en perjuicio del propio consumo. Es como la víbora que se come la cola, más tarde o más temprano va a llegar a la cabeza y se va a autodestruir, ¿no? Sí. Nos han convencido de que acá el problema son los pobres, cuando el problema es la falta
planificación estratégica de los gobiernos para generar empleo. Claro, pero aquí la cuestión está... Como peronista siempre decimos que respetamos y valoramos los gobiernos que dan empleo, pero al menos si no das empleo no destruyas los que ya están, como dice mi ley. Obvio, sí, obvio. Igual también tendríamos que empezar a concientizar que muchos de nosotros somos todos pobres, que no somos ricos, porque parece que es como que hay una vara, hasta el mismo pobre a veces cree que él no es pobre, el pobre es el vecino, y estamos todos, un jubilado, en este momento estaba leyendo el INDEC, había dado creo que $1,5 para no ser pobre. Quiere decir que somos todos pobres. ¿Quién cobra $1,5? Sí, lo que pasa es que las estadísticas muchas veces son mentirosas, porque hacen una estimación suponiendo que cada uno de los argentinos tiene determinada cantidad de dinero para consumir, y es mentira. Hay quien tiene 100 veces lo que tiene una persona, y hay quien tiene 1000 veces lo que tiene una persona. Sí. Y cuando a la hora de tener que pagar los impuestos y los servicios, nadie tiene los fondos suficientes para eso, y para alimentarse y para transportarse. Fíjate vos la situación del fondo compensador del transporte para el interior, que al no tenerlo recarga en los gobernantes, tanto el gobernador de la provincia como el intendente, al menos de Rosario, descargan el bolsillo del trabajador y del ciudadano común. Uh-huh. No le va a cobrar más impuesto al casino o a los puertos o a los grandes supermercados, no. Le cobra la tarifa, le va incrementando las tarifas. De hecho, sale casi $1,000 viajar en Rosario en el transporte urbano de pasajeros, lo que es un despropósito, tomando en cuenta los niveles inflacionarios que han perjudicado a los consumidores, tomando en cuenta que no aumentaron en la misma calidad los salarios, ¿no? Sí, es verdad. Yo te tengo que ir dejando porque el tiempo de la red es tirano. Estaría toda la tarde hablando, pero bueno, lo sé, quédate tranquilo. Tenemos nuestros tiempos. Sí. ¿Querés decir algo más para ir cerrando? Yo creo que es tiempo de que volvamos a pensar en una comunidad organizada, sin mirarnos ya los intereses individuales, sino empezar a pensar los intereses colectivos y salir a reclamarle a nuestros representantes, los que están y los que quieren estar, cuáles son nuestras ideas y nuestras perspectivas, y si no, empezar a elegir representantes distintos. Yo creo que la provincia de Santa Fe es muy particular la situación del Partido Justicialista, que no cumple el rol al que se le había otorgado como poder ciudadano, no digamos, como poder del pueblo, como mandato del pueblo. Entonces va a tener que reflexionar si quiere seguir teniendo como objetivo ganar elecciones o transformar la realidad, como decía Evita, para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Uh-huh. Si no lo cumple, tendremos que buscar otra herramienta electoral. No dejaremos de ser peronistas, pero el PJ dejará de ser el partido del pueblo. No, por favor que no. Ojalá que no. Así que tenemos que seguir siendo no PJ. Depende de nosotros, porque evidentemente en esta última instancia han alambrado la conducción del partido y van a decidir desde una concepción burocrática que para mí criterios están equivocados. Bueno. Al no darle participación al afiliado. Bueno, ojalá que no. Bueno, te tengo que ir dejando. Vamos. Dale, te mando un gran abrazo para vos y para toda tu audiencia, y cuando quieran estamos dispuestos. Dale, te voy a volver a llamar muy pronto. Igual las puertas del programa están abiertas. Vos cuando necesites hablar, contar algo, publicitar estas empresas que estás trabajando, un tubazo y salimos al aire. Perfecto, te mando un gran abrazo. Dale, un abrazo, genio. Ok, un abrazo, Julio, muy amable. Bueno, nos hemos comunicado con Julio Leiva, un compañero, un amigoso, y bueno, qué trabajo que están haciendo con la gente. Te diría que de todos los reportajes que estás realizando, este es uno de los mejores, Julio, el de Julio.